Hola amigos en YouTube. Bueno, subiendo nuevamente un video. Una de las tantas personas que me manda mails haciéndome algún tipo de consultas y haciendo comentarios, me dijo, me gustaría que subas un video explicando un poquito cómo se hace para quitar la tapa del embrague de la Honda XR 150L. Bueno, el caso es que voy a explicar cómo hacerlo, les voy a demostrar un pequeño truco que yo siempre utilicé, pero no voy a desarmar la tapa. ¿Por qué? Porque sencillamente la moto tiene 5.400 kilómetros y está funcionando perfectamente bien, pero a mí lo que me interesaba es que puedan aprender un pequeño truco como para no equivocarse y poder hacer la operación sin ningún tipo de contratiempos. Es algo que no les va a llevar mucho tiempo, no lleva gran cantidad de herramientas, pero requiere de un cierto cuidado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evitar es lastimar los bordes, porque aquí se aloja aceite. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es quitar el tapón del aceite. No sé si alcanzan a verlo, ahí abajo. Aquí. Que es un tapón de 12 milímetros. Yo me voy a expresar en milímetros. Bueno, lo que tienen que utilizar obviamente es una llave crique o una llave tubo de 12 milímetros. Insisto, siempre expresándome en milímetros. Si no tienen esta llave, no hay problema. Pueden usar esta llave, que les va a dar un poquito más de trabajo, lo van a tener que hacer con cuidado, pero también van a poder quitarla. Una llave 8 en T. ¿Por qué? ¿Por qué esta en T y no un tubo de estos en 8? Porque la llave T es más cómoda. Entra en lugares mucho más acotados, como pueden ver. Se le hace un pequeño esfuerzo para aflojarla hacia la izquierda, hacia allá, y lo van a ir quitando sin ningún problema. Lo primero que tienen que hacer es quitar esta tuerca, que es el prisionero tornillo que agarra el eje y aloja el sistema de pateador. Algunos lo dicen patadas, otros lo dicen pateador, depende del país. Yo le digo pateador. Después aflojamos la leva del embrague y como tiene una pequeña muesca aquí, lo empujamos hacia el fondo y se afloja y sale todo el tornillo prisionero. No les recomiendo que suelten estas tuercas. ¿Por qué? Porque en realidad estas tuercas lo que hacen es una tuerca y contratuerca que hace de tope para que trabaje el sistema y se autorregule. Ustedes lo regulan arriba desde el embrague. Entonces creo que no les conviene desarmar esto. Simplemente con una pinza lo aprietan y sueltan el cable y ya queda liberado. Una vez que quitaron estos dos elementos de la tapa del motor, del lateral, tanto sea el cable del embrague como el prisionero, tienen que soltar el resorte que le da tensión a la palanca de freno. Una vez que liberan el resorte, junto con parte de la varilla de freno, la palanca de freno cae. Entonces nos da lugar a liberar la tapa una vez que comencemos a sacar los tornillos. Bueno, primer paso, quitarle el aceite. Segundo paso, liberar estos tres elementos. Le quitamos el cable, le quitamos el prisionero y le quitamos los dos resortes. Una vez que cayó la palanca hacia abajo, tenemos lugar para liberar la tapa. Ahora, aquí les voy a enseñar un pequeño truco. Lo que tenemos que hacer
es dibujar, yo lo he hecho toda la vida así y funcionó perfectamente bien, es dibujar la tapa del motor y contar la cantidad de tornillos que tiene y replicarlas aquí, como ustedes observan. Entonces, ¿qué hice? Este tornillo lo empecé a contar, aquí hay 12, lo tomé como el número 1. Entonces, marqué aquí el número 1 y le di sentido. ¿Y qué hago? Pincho los tornillos a medida que los voy quitando, los dejo pinchados y lo dejo preparado. Entonces, una vez que quité todos los tornillos, después cuando vuelvo a armar la tapa, replico la misma cantidad de tornillos que tenía, porque no voy a perder ninguno, ni voy a poner un tornillo corto o largo. No es la primera vez, y quiero que me presten atención, donde confundimos un tornillo que va al lado del otro y esa penita es un poco más corto. Entonces, al hacer tope en el alojamiento roscado, no alcanza a apretar lo suficiente. Y se ha dado el caso de que con todo el conjunto armado hay alguna pequeña transpirada de aceite en esta porción del ensamble de la tapa con el block, porque el tornillo era más largo de lo que el alojamiento permitía. Entonces es muy importante que repliquemos la misma cantidad de tornillos, no solo por su número, sino la misma cantidad de tornillos alojados en el mismo lugar. Esto es un dibujo muy sencillo, entonces de esa forma no le van a errar jamás. Yo burdamente dibujé una tapa de motor, le puse el número 1 por donde arrancan los tornillos, en el sentido de la aguja del reloj, le marqué la dirección y empecé a marcar. Entonces, cuando ustedes quiten todos los tornillos del alojamiento de la tapa, van a tener todos los agujeros completos. Una vez que terminen el trabajo de lo que quieren hacer, inmediatamente arman la tapa y replican la misma cantidad de tornillos que tiene alojado. ¿Cómo soltamos la tapa? Con un martillo de goma de este tipo o de este tipo, que tiene una cabeza de goma y la otra de un material mucho más duro. Lo que hay que hacer es golpearlo muy suavemente, no solo para no lastimar la pintura de la tapa, sino para no romper ningún componente. Es clave que el trabajo que quieran hacer lo hagan con mucha prolijidad. Aquí no hay que hacer palanca en ninguna de las juntas. Esto, con unos pequeños golpes, sale. De la calidad del trabajo que hagan, de la paciencia que pongan, va a dar resultado el trabajo que hagan y no van a tener pérdidas de aceite. Y además de no tener pérdidas de aceite, lo que hace a la moto nuevamente confiable, porque es un motor muy confiable y está muy bien terminados sus blocks, sino que el día de mañana, cuando la quieran vender, va a mantener el valor. ¿Por qué? Porque quien venga a revisarla la moto, lo primero que va a mirar es si fue desarmada. Y si sabe que fue desarmada o le contamos que fue desarmada para hacer algún tipo de reparación, que por lo menos el desarme haya sido correcto y que denote un buen mantenimiento. Entonces eso es muy importante. Bueno, amigos en YouTube, espero haber sacado algunas de las dudas de algunos de los chicos que me envían correos electrónicos muy elogiosos, porque dice que soy bastante didáctico, eso lo aprecio mucho, y voy a seguir subiendo videos. Lamentablemente no puedo quitar la tapa porque la moto tiene 5.000 y pico de kilómetros, pero es una inquietud que yo quería sacarles para que en el caso de tener que hacer este tipo de trabajo lo puedan hacer correctamente. En otro video les voy a explicar el sentido de una pequeña malla metálica que está alojada dentro del motor de este lado de la tapa, que algunos me han comentado que a los 8.000, 9.000 kilómetros han desarmado la tapa para quitar
a algún tipo de residuo alojado en esa malla. No hace falta, y menos a ese kilometraje, hacer semejante desarme para quitarle la malla y limpiarla. Porque en realidad esa malla lo que hace generalmente es atrapar algún pedazo muy pequeño de metal que haya arrastrado el motor en el momento de asentamiento. ¿Para qué? Para que no ande dando vueltas dentro del motor. Simplemente quede atrapado ahí y en el flujo y reflujo de aceite entre las cavidades no circule dentro del motor y no rompa algo. No hace de filtro de aceite para pequeñas impurezas que apenas si son imperceptibles, como barros o algún tipo de elemento microscópico que nosotros no alcanzamos a ver y que tiñe los aceites y los pone ya oscuros. Eso no lo hace. Entonces no hace falta, a tan pronto kilometraje de la moto, desarmar la tapa para limpiar ese filtro. Es mi humilde opinión y bueno, creo haberlos ayudado un poco. Hasta un próximo video y nos vemos. Un abrazo.